Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Con este pequeño folleto, este pequeño librito, del cual estaremos hablando unos segundos acerca de él y la importancia de la muerte y resurrección de Cristo, especialmente de la muerte de Cristo por nosotros. Dice, el pecado produce muerte, pero Dios creó un plan para devolverle la vida al ser humano. Uno de los versículos que leímos dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, en que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús es el dador de la vida y en él está la vida. En él hay vida original que no proviene ni se deriva de otra. El que lo recibe, recibe la vida. El que recibe a Cristo, recibe la salvación, recibe la vida eterna. Amén. De eso se trata la muerte de Cristo. Es decir, el lugar que Cristo tomó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, nosotros hemos heredado el pecado o heredamos el pecado. Es decir, nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa que es difícil de evitar durante en el cuerpo. Porque por el pecado de Adán, dice la Biblia que por Adán todos los hombres mueren. Es decir, nosotros todos morimos en Adán. Pero en Cristo todos somos vivificados. El primer Adán fue el que nos separó de Dios por la desobediencia, pero el postrer Adán, que es Cristo, nos reconcilió con el Padre, dándonos la oportunidad de que nosotros volvamos a Él, reconociendo nuestra condición ante Dios, que nosotros somos pecadores, que somos personas necesitadas, no tan solo en el ámbito secular o en el ámbito físico, más bien en el ámbito espiritual. Nosotros estábamos necesitados, estábamos alejados, estábamos sedientos, pero Dios, enviando a Jesús a morir por nosotros, nos dio vida a través de Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice aquí que nosotros, el ser humano, tiene la esperanza en Cristo, porque no todo está perdido, ya que el hombre desobedeció en el huerto y fue expulsado de ese lugar por su desobediencia y su relación con el pecado. Dios elaboró un plan para que el hombre, o el ser humano en sentido general, vuelva a acercarse a Él, y esa relación que antes fue rota pueda ser restablecida por medio de Jesucristo, que eso fue lo que Cristo vino a hacer acá, a reconciliarnos con el Padre, para darnos vida, para que nosotros volvamos a ser y a pertenecer al redil de Dios. Dice aquí, la Biblia es explícita en afirmar que Cristo fue entregado por nosotros. Romanos 4:25. El verbo entregar significa básicamente poner en mano o en poder de otro a alguien o algo. Eso fue lo que Cristo hizo.
Es decir, nosotros siendo culpables, Cristo se entregó por nosotros. Amén. Eso es lo que se trata, de eso se trata la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, su entrega, su devoción, porque Él vino a morir por usted y por mí, para que nosotros volvamos al Padre. Amén. Vivificados, porque el Adán, el postrer Adán, fue el que nos separó de Dios. Perdón. Al entender que Jesús fue entregado debido a nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados, ¿sí? Por nuestras debilidades, nuestras transgresiones o iniquidades o concupiscencia, se puede decir también que es la misma palabra para pecados. Por nuestra concupiscencia, Cristo fue entregado por nosotros. Amén. En fin, para purificarnos nosotros, para limpiarnos del pecado que mora en nosotros. Es decir, Cristo vino a salvar y a limpiar, o sea, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso fue que Cristo vino. Amén. Pues la muerte de Cristo fue el resultado de nuestra transgresión. Y el propósito de Dios era que mediante esa muerte se hiciera el pago de nuestros pecados. Como hemos venido comentando, es decir, que la muerte de Cristo es en rescate de nosotros, los seres humanos. Que nosotros estábamos esclavizados al pecado o secuestrados por el pecado, y Cristo vino a pagar por nosotros para liberarnos. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos vida, seamos libres. Cristo vino, tomó nuestro lugar y nos dejó libres, pagó nuestra culpa, pagó nuestras deudas, llevando en sus hombros el pecado que moraba en nosotros. Amén. Lo que más le interesa a Dios, dice este reglamento, este folleto, que mayormente para nuevos creyentes, dice: lo que más le interesa a Dios no es el pasado, es decir, el pasado pecaminoso del hombre, sino la restauración, la justificación. No es solamente el perdón, también es que Él nos perdonó por nuestra desobediencia y envió a Jesús a morir para reconciliarnos con Él. Amén. Porque el Padre, en su inmensa misericordia, nos perdonó. Pero tenemos nosotros que aceptar a Jesús como nuestro suficiente y salvador para que la reconciliación en nosotros sea efectiva. Es decir, Cristo vino, Dios nos perdonó, enviando a Jesús a morir por nosotros. Pero para que eso tenga resultado en usted y en mí, tenemos nosotros que volver a acercarnos al Señor. Es decir, reconocer que Cristo es Dios, que Dios le levantó de los muertos y que Él es el Salvador. Es decir, que Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Por eso dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Si no es a través de Jesucristo, no hay salvación, no hay redención, no hay vida eterna. Él es la fuente, Él es el camino, Él es el pan de vida. Amén. Cristo es todo. Y tenemos que pasar por Él para que nosotros podamos volver al Padre. De lo contrario, vamos a lamentar el haber rechazado al Señor. Como dice Juan 3:18, el que ha creído ya no es condenado. Mas el que no ha creído ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Cristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. Dios envió a Jesús para que el mundo sea salvo por medio de Él. Eso es lo que dice Juan 3:17. Y el 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y seguimos leyendo acá que sobre el tema de la reconciliación
con Dios y el hombre. Decía que por medio de Jesucristo nosotros volvemos a la reconciliación, el restablecimiento de una nueva relación. Amén. Eso es lo que Dios quiere, una reconciliación, que haya paz y que sea quitada esa separación que existía, o sea, que existe entre Dios y el hombre por el pecado. Por medio de Jesucristo nosotros volvemos al Padre, pero nosotros tenemos que tomar nuestra parte, es decir, aceptar a Jesús como nuestro suficiente y Salvador. Amén. Volvemos y repetimos, la reconciliación solo se concede a los que aceptan todo el plan de Dios de justificación por la fe en Jesucristo. Amén. De eso se trata, que la justificación es como lo que Cristo hizo, tomar nuestro lugar. Y lo que pasó con Cristo, podemos ver un ejemplo de Jesús y Barrabás. ¿Quién era el culpable humanamente hablando? Barrabás era un ladrón, era un hombre que ya tenía un historial delictivo y estaba preso allí. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Barrabás fue absuelto, fue liberado y Cristo fue condenado. En el término espiritual, ¿quién eran los responsables de pagar por nuestras debilidades? Nosotros, que fuimos los que cometimos pecado, los que hemos cometido la falta. Y Cristo, en vez de condenarnos a nosotros, Él tomó nuestro lugar, llevó nuestra carga, se hizo culpable Él para que nosotros seamos libres. Él se hizo culpable para que nosotros seamos absueltos, es decir, para que no seamos condenados. Eso fue el lugar que Cristo tomó por nosotros en la cruz del Calvario. Él se hizo culpable para hacernos nosotros inocentes. Él nos justificó ante el Padre y nos hizo libres. Amén. A través de su muerte y resurrección. Por eso Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Cristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Juan 14 dice: que no se turbe nuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es lo que Dios tiene preparado para la humanidad, para el hombre que decide cambiar de dirección, para el hombre que decide tomar en serio el sacrificio de Cristo en la cruz y volverse y reconciliarse con el Padre. Amén. Porque a eso fue que Cristo vino, a morir por usted y por mí, para que nosotros seamos justificados ante el Padre. Tomando Cristo en nuestro lugar, siendo nosotros culpables, nosotros pasamos por inocente y Cristo por culpable. Por lo tanto, fue crucificado. Cristo, siendo inocente, se hizo pasar por culpable para que nosotros tengamos vida. Él dio su vida por usted y por mí para que nosotros volvamos al Padre, de donde salimos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la oportunidad de comprender lo que hemos practicado en este día, y que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes. Amén.